3 y 4. Amén. Dice así la palabra del Señor: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Hasta ahí. Amén. Que Él dice que nos guiará su luz y su verdad. Amén. La palabra del Señor es luz y es verdad. Vamos a orar y vamos a poner la escuela dominical en las manos del Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en esta mañana. Venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos por tu fidelidad y tu misericordia, y porque una vez más, Señor, nos das la bendición de poder estar aquí. Pedimos bendigas esta escuela dominical y todo lo que se lleve a cabo. Bendice, Señor, a cada uno de los maestros, las clases, Señor, y que tu palabra venga, mi Dios, a hacer esa guía, Señor, esa guianza a nuestra vida, que traiga esa luz y esa verdad a cada uno de nosotros, que seamos edificados, Señor, y que a través de esta enseñanza, mira, mi Dios, nuestra vida crezca espiritualmente y en todas las áreas. Apresura los pasos de los que vienen en camino. Bendice, Señor, a nuestros oyentes, y que tu Espíritu Santo sea el que venga a ministrar, Señor, y a hacer la obra en cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y así, hermanos, cantamos un canto y pasamos a nuestras clases. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Hermanos, siéntese por favor un momento. Déjeme acomodo aquí este asunto un poco. Creo que estamos mejor.
ahora con clima, con ganas de llover, ¿verdad, hermanos? No damos una con esta situación, pero lo importante es que podemos estar aquí en la casa de Dios. Bien, hermanos, yo quisiera en esta mañana, una vez que ya leí la bienvenida, ¿qué le parece si me espero que los muchachos me den toma acá en la parte de arriba? Ahí me avisan, muchachos, ¿eh? Bien. Mientras los muchachos me dan toma, hermanos, ¿qué le parece si recordamos el título de la lección de la escuela dominical que estamos considerando? Hijo, te tienes que ir a la computadora Mac y tienes que entrar a PowerPoint, hijo. Tienes que cortar ProPresenter, hijo. Bien. ¿Qué les parece, hermanos, si damos recordatorio de qué se trata la clase del día de ahora, así como las que hemos estado desarrollando las clases anteriores? Y para ello quisiera preguntar, ¿cuál es el tema general, hermanos, de la clase? A ver, por allá atrás. Una iglesia saludable. Ese ha sido el tema que hemos estado desarrollando desde la última semana de enero. Y el día de ahora, hermanos, vamos a dar continuidad precisamente con lo que es la segunda parte de esta siguiente característica o este rasgo de una iglesia saludable. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a ver esta segunda parte de lo que es una iglesia saludable en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 2. Y cuando lo tenga, por favor, indíquemelo ahí con un amén. ¿Ya lo tiene por ahí? Vamos a volverlo a leer porque ha sido el texto que hemos estado considerando en relación a esta característica que tiene que ver con servir. Así que dice de la siguiente manera, libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 2, dice, así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios. ¿Para qué dice la Biblia? Para servir a las mesas. Volvemos a retomar esta parte de la Biblia. No es que los discípulos se sintieran o los apóstoles se sintieran superiores, sino que dentro del cuerpo de Cristo, la palabra servir a Dios es una palabra que debe de abarcarse en cada creyente, no solamente en algunos. Hace algunos años escuché a un pastor americano aquí en Estados Unidos. Se paró en su congregación y le dijo a la iglesia de la siguiente manera. Les dijo, aquellos que no estén deseando o interesados en servir dentro de la iglesia, dijo esta frase, están en la iglesia equivocada. Cuando dijo esa frase, obviamente, pues tuvo mucha relevancia, porque pareciera ser que este pastor tenía el propósito o el deseo de que en cada creyente hubiera un desarrollo al momento de servir a Dios. No estaba hablando de una manera personal, ni tampoco el pastor estaba desesperado, ni tampoco el pastor estaba frustrado, hermanos. No, estamos hablando de una iglesia de aproximadamente 5,000 miembros o personas que asisten. Entonces estamos hablando de que había ya una estructura. Pero ¿por qué dijo estas palabras? Porque precisamente son palabras bíblicas que tienen que ver con el servir a Dios. Así que cuando estamos hablando del libro de los Hechos, la segunda parte, en esta ocasión vamos a atender a finalizar esa última sección que dejamos, cómo es que Dios en el Antiguo Testamento, su pueblo, creó en ellos, en su corazón, en su manera de vivir, en su estilo de vida, el servir a Dios. Pero después, no solamente en el Antiguo Testamento se desvaneció el servicio a Dios, sino al contrario, en el Nuevo Testamento el servicio a Dios se expandió de una manera más importante. ¿Por qué? Porque ya no era específicamente en hombres que habían sido ungidos por Dios, como lo eran sacerdotes, reyes, profetas, sino que ahora se extendió al cuerpo de Cristo, que es lo que vamos a estar viendo ahora a continuación. Así que esta segunda parte de lo que es la grandeza de servir, como dice en la parte de arriba, y ya acabamos de leer el libro de los Hechos, vamos a ver brevemente esa introducción, hermanos, o esa recapitulación de la clase de la semana pasada. La semana pasada hablábamos de la introducción, de lo que representa precisamente servir a Dios en concepto, en definición, en la Biblia, lo que significa esta palabra. Veíamos también cuando hablamos de servir a Dios, cómo es que la iglesia de ahora
Entre nosotros mismos sacábamos por ahí definiciones, lo que significa servir a Dios. Pero posteriormente veíamos también lo que significa la palabra servir. Cómo es que viene en un concepto tan general, pero a la misma vez tan específico, que relaciona el hombre a una acción, no solamente a un oficio, sino también a un servir a Dios de manera divina. Y posteriormente veíamos el servir a Dios en el Antiguo Testamento. Cómo es que el pueblo de Dios, después de que fue libre, el pueblo de Dios, Dios les da ese decálogo, esa ley mosaica, y a través de Moisés empieza a crear esa estructura dentro de los parámetros de una vida de santidad, de una vida de enseñarle a sus hijos a conocer a Dios, a amar a Dios, pero también servir a Dios. Y veíamos también, por último, el servir a Dios, cómo se conecta o se liga con la comunión con Dios. Cuando en la vida cristiana usted ve o detecta o conoce cristianos, hermanos, porque sí existen, que no les gusta servir a Dios, es como una alerta. ¿Sí lo sabía? Estoy hablando de alguien que no le gusta, no alguien que no puede. Hay personas que posiblemente están incapacitadas o tienen alguna deficiencia y es difícil. Yo estoy hablando de personas completas, personas que tienen el transporte, tienen el tiempo, tienen los recursos, tienen la oportunidad, y lo único que les falta es el servir. Cuando un creyente, vuelvo a repetir, dentro de una iglesia, el servir a Dios no está en sus planes, es una alerta, es un foco rojo. ¿Por qué? Porque el servir a Dios desde los tiempos antiguos, la Biblia lo determinó como una expresión de gratitud, una expresión de adoración, una expresión de comunión con Dios. Es como, lo voy a hacer así a manera de ilustración, ¿verdad? Es como el matrimonio, hermanos. Ya me imagino que se casen dos personas y le diga el hombre a la mujer, pero ¿sabes qué? De antemano te tengo que decir que a mí no me gusta trabajar. ¿Usted cree que ese matrimonio tiene futuro, hermanos? Porque en el matrimonio el complemento no solamente es la fidelidad, no solamente es el respeto, la comprensión, no solamente son esos ingredientes que hacen que un matrimonio florezca, sino también en el matrimonio es importante que las personas asuman la responsabilidad de traer a la casa o al hogar, como le llamamos, ingresos para poder vivir. De la misma manera en Dios, cuando un creyente le gusta venir a la iglesia, le gusta cantar, le gusta aprender de la Biblia, pero no le gusta servir, hermanos, no está en sus planes servir a Dios, es un foco de alerta. Algo dentro de él no está trabajando bien y se tiene que revisar. ¿Por qué? Porque cuando no se revisa, una de las cosas que en la Biblia vemos que Jesús utilizó para el momento de servir a Dios, lo llamó también al momento de dar el fruto del Espíritu sobre nosotros. Que dentro de ese fruto es el carácter que Cristo no solamente se forma, sino también el Espíritu Santo obrando a beneficio o a edificación de la iglesia. Ana. Entonces esa es la alerta que estamos mirando. Cuando hay una alerta, cuando vemos ese foco rojo, como yo lo llamo, es porque algo anda mal. Y de hecho, eso en la siguiente clase lo vamos a estar viendo, cómo es que en ocasiones está el deseo de servir a Dios, pero uno mismo se autoimpide. Qué difícil es. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de trabajar con personas que les han dicho así abiertamente? A mí no me gusta que me manden, a mí no me gusta que me digan qué tengo que hacer. ¿Quién ha trabajado con esas personas, hermanos? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Duran en los trabajos? Generalmente no duran, porque dentro de lo que representa la interacción, el llegar a un propósito, el hacer una labor, generalmente está ligado ¿a qué? A obedecer, a sujetarse, a seguir instrucciones, a llegar a un fin. Y cuando personas, como bien hace el comentario nuestra hermana Ana, el comentario es que no les gusta servir porque no les gusta que los manden. Una de las tantas alertas que se arrojan es correcto. De hecho, en la vida cristiana nos ha tocado ver, hermanos. Nos ha tocado ver en la vida cristiana personas que desafortunadamente inclusive abandonan no solo la iglesia, sino también terminan abandonando el evangelio porque no les gusta que les manden. He conocido y he tratado con personas que abiertamente, a mí como a cualquier otro pastor, hermano, me atrevo a creer que esto lo hemos vivido más de una ocasión los pastores, nos han dicho, a mí no me gusta que me manden, a mí no me gusta que me digan qué tengo que hacer.
El problema radica ahí, que la persona, la manera en que recibe el mensaje, no lo está recibiendo como lo que está haciendo por Dios, sino lo está recibiendo como desde una expresión de la obra de la carne. Orgullo, soberbia, falta de humildad y tantas cosas que al último terminan desligando la comunión con Dios. Entonces, cuando el pueblo de Dios se trataba de servir a Dios, ellos comprendían que no estaban sirviendo a un sacerdote, no estaban sirviendo a un rey, aun cuando literalmente hablando así funcionaba. Ellos sabían que en el interior de ellos había una expresión de gratitud, que es lo que vamos a estar viendo a partir de ahora en adelante. Así que dice de la siguiente manera: servir a Dios como un pueblo escogido. Ahora que habían sido libres de la esclavitud como pueblo elegido por Dios, esto no dejó de ser una elección voluntaria, la cual Josué aconsejó hacerlo debido a que traía una recompensa divina, donde se verterían bendiciones y maldiciones. El servir a Dios no se debía ver como una cultura social entre las demás naciones, sino como un acto divino que su principal razón era la libertad. Dentro de la sociedad existen muchas maneras de saber por qué hacemos las cosas, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué trabajamos? No, pues porque la paga es buena. A mí me pagan por soportar a mi jefe, ¿verdad? Muchos dicen. No me pagan necesariamente por lo que trabajo, sino por soportarlo. Otros pudieran decir dentro de la sociedad: a mí me pagan bien. Y aunque no me gusta lo que hago, como me pagan bien, lo hago. Pero esas son culturas, esas son ideologías propias, personales. Esas son decisiones que nosotros tomamos. Y lógicamente, cuando se trata de servir a Dios, como sabemos que es movimiento, acción y en ocasiones dinero, desafortunadamente esa cultura la traemos dentro de la iglesia. El asunto está que Dios trató con su pueblo, tanto como en Deuteronomio, como Josué quiso que se siguiera transmitiendo de generación en generación. ¿Por qué servían a Dios? El pueblo de Israel debía de recordar que la razón por la que adoraban, servían, obedecían, laboraban, construían, todo lo que representaba la voluntad de Dios, ellos lo traían a la memoria, que era por gratitud, por la libertad. ¿Cuántos recuerdan cuando se reedificó el templo, hermanos? Allá en los tiempos de, pues básicamente esos hombres, el copero, el constructor, estos personajes bíblicos que de alguna manera, Nehemías, Esdras, que de alguna manera había paga para ellos, para los que andaban construyendo, hermanos. Pero, ¿por qué razón lo hacían? Dice la hermana Carrera, con amor. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la razón? Porque había una identidad, hermana Carrera. Había una identidad que ellos sabían que Dios los había hecho libres y que esa libertad también representaba adoración. Y para poder adorarlo tenían que hacer ¿qué? Construir el templo. Volver a trabajar. Cuando la gente viene a la iglesia, la gente viene de una cultura, hermanos, en donde piensan ellos, no sé si intencional o de manera malvada, diría alguien, ¿verdad? Negativa o egoísta. Piensan que al entrar a la iglesia y cualquier área que represente servir a Dios, ellos lo ven como una negativa. No, yo no estoy para que me estén mandando. No, yo no estoy para que me vengan a decir qué tengo que hacer. Ahora resulta, al trabajo llego temprano porque es el trabajo, me pagan. Pero a la iglesia, ahí nadie me paga. Y la gente trae esa cultura a la vida cristiana. Y esa cultura en la vida cristiana, hermano, es dañina, es tóxica. Si realmente la iglesia sirviera a Dios por una conveniencia de paga, créame, hermano, es muy probable que habría más gente sirviendo dentro de las iglesias. Pero como no es una cultura el vivir y pensar como la Biblia nos dice que debemos de vivir, desafortunadamente el pueblo de Dios en aquellos tiempos, algunos sí y algunos no. Así que Josué, cuando está en su edad avanzada, ¿qué le dice al pueblo? Dice, miren, un discurso antes de retirarse como guerrero, como líder de batalla. ¿Qué les dice? ¿Saben qué? Ya hemos conquistado parte de Canaán y lo único que me resta decirles es que ustedes tienen que decidir qué van a hacer.
Pero yo y mi casa, dice, vamos a servir a Dios. Era una manera de expresar y de decir, las familias tienen que continuar con sus generaciones al servicio de Dios. Porque hay algo bien interesante, hermanos, ya para pasar a lo siguiente. Se ha comprobado que las personas que sirven a Dios, en estadística, fíjese lo que le voy a decir, los que venimos de una generación donde servimos a Dios anterior, 20 años atrás, se ha comprobado que hoy por hoy seguimos sirviendo a Dios, los hijos, la siguiente generación. Pero esta generación de cristianos, no pluralizo, no hablo por usted, generalizo mi comentario. Esta generación de cristianos, los padres pueden servir a Dios, pero ¿qué cree? Los hijos no quieren. Y esta es una conducta que pareciera ser que obedece a la falta de información o de doctrina. ¿Qué sienten los hijos cuando ven a sus papás servir a Dios? Cuando los ven, ¿qué sentirán? ¿Le puedo preguntar por aquí a alguno de los hijos? A ver, por allá, Eric, ¿qué sientes cuando ves a tu papá trabajar, hijo, dentro de la iglesia, haciendo alguna labor? En algún momento tuviste que preguntarle, ¿y qué? ¿Se mochan? ¿No? O sea, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué dices por ahí, Eric? No, pues algo le ha de ver mi papá al pastor, ¿verdad? Para que esté chambeando. Creo que le dé una lana. ¿Qué es? Correcto. Entonces, en ti, cuando decidiste comenzar a servir a Dios ya a esta edad, ¿sabes que lo haces? ¿Por qué? Por gratitud, porque sabes que es una expresión de adorar, de ser útil en las cosas del Señor. Y por acá, a ver, Jaciel, ¿tú qué sientes, Jaciel, cuando ves a tu mamá que entra, sale, sube, baja, se va a la sierra, se regresa, lleva cosas, y tú, ¿qué, ama? ¿Y qué? ¿Que fuiste a falluquear allá? ¿O qué? ¿Qué? Pues que yo no te veo nada de lana, yo veo que fuiste a dejar todo, pero no hay nada para atrás. ¿Qué sientes, Jaciel? Orgullo. Es correcto, se siente un orgullo, que seguramente de este lado también. Es un orgullo, pero ¿tú qué piensas en ti? ¿Tú te aventarías a hacer lo mismo? Ahí está la pregunta del millón, ¿verdad, hermanos? Ahí le picamos la costilla. Bueno, ahorita tienes esa respuesta, deseando de todo corazón que conforme pase la enseñanza, como todos, vayamos a responsabilizando, recapitulando, reforzando, aprendiendo que servir a Dios es una honra, es un honor, es una bendición. Betty. Lo que hacía Caín y Abel era una ofrenda. Ofrenda significa dar. Entonces ellos iban delante de Dios y le daban a Dios de sus propios bienes. También nos corresponde a nosotros. Entonces ellos lo hacían. ¿Y a poco ustedes piensan que ya ofrecía Caín o Abel, verdad? Vamos a simular sus ofrendas y luego del cielo caían monedas. No. En realidad, hermanos, en realidad se sirve a Dios porque Él ya nos pagó y nos paga cada día. Entonces el pueblo de Dios, esa era la cultura que deberían de adoptar. Que creo yo, hermanos, que es la misma cultura que nosotros debemos de adoptar, sin duda alguna. Entonces dice aquí la siguiente pregunta: ¿cómo servían a Dios en el Antiguo Testamento? Ya vimos que como pueblo escogido lo hacían, ya vimos que era algo que en el corazón de Dios se formó. Pero ¿cómo lo hacían? ¿Cómo servían? Vamos a verlo desde la perspectiva general, porque hay mucha información aquí. Dice, servir a Dios en su connotación general significa adorar, ser obediente a una orden, entregar, consagrar, trabajar, entre algunas razones a mencionar. Dice, por ejemplo, Moisés fue llamado siervo de Dios para obedecer a su mandato. Ya me imagino ahí en la zarza, ¿verdad, hermano Daniel? Ahí en aquel lugar. Bueno, Señor, está bien, yo me aviento el paquete. Tipo Moisés mexicano, ¿verdad? Yo me aviento el paquete, Señor. ¿Y qué? ¿Y de cuánto va a ser la ganancia? No vemos esa conversación. ¿Por qué no se ve? Porque en el corazón de los hebreos, en el corazón de los patriarcas, en el corazón de los primeros padres, hermanos, el servir a Dios era algo que ya estaba en ellos.
y que ellos lo transmitían porque entendían que era parte de su vida espiritual. Una manera de agradecimiento. Imagínense, si lo llevamos a Moisés a los tiempos de ahora, se haría como una especie de CEO, ¿verdad? Que tiene muchas responsabilidades, que comete un error y pierden millones. El problema está que en aquellos casos eran personas que inclusive hasta querían matarlo, dice la Biblia, andaban tras de él. Y vemos la vida de este hombre que en cualquier momento podía declinar y tirarlo todo, hermanos. Y decir, no, ahí está tu pueblo, quédate con ellos, hazte garras. Pero no, vemos a un Moisés que asume la responsabilidad de servir a Dios. Y si este hombre sirvió a Dios de una manera tan exponencial, hermanos, figúrese en su vida y la mía cuando decimos, quiero servir a Dios y luego empezamos desde abajo. ¿Cómo lo deberíamos de ver, hermanos? Que todavía no le llegamos ni a la M de Moisés, hermana Carrera. Bueno, por así decirlo, ¿verdad? Y luego seguimos leyendo, dice, otro ejemplo, dice, al mandato dice, David fue llamado siervo de Dios a defender y pelear por Israel. Dice que a pesar de que el rey David en su posición o en su calidad de rey, obviamente él tenía muchos beneficios, en realidad en el corazón de David, pelear por el pueblo por un beneficio económico no se ve en la Biblia eso. Pelear por el pueblo por una soberbia o por una arrogancia o por una fama, no se ve en la Biblia un rey así. Se ve un hombre que sentía celo ¿por quién? Por el nombre de Dios. Y la mejor evidencia fue cuando fue a pelear en este caso con Goliat. ¿Qué le dijo? He sentido el vivo celo de Dios. La otra evidencia que se puede ver es cuando tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl y no lo hizo. ¿Por qué? Porque no era conveniencia. Era más bien dicho servicio a Dios dentro de los parámetros establecidos por Dios. Abraham, siendo llamado siervo de Dios por obedecer a la voluntad de Dios. Abraham lo dejó todo, dejó su casa y su parentela, dice la Biblia, y se fue a una tierra como extranjero. ¿Hubo algo que usted detecte en la vida biográfica de Abraham? Que Abraham dijéramos, wow, Abraham, al último Señor le pagó. No, hermanos, en realidad Abraham salía por obediencia a esa voz que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. En ningún momento Dios, cuando busca el servicio del hombre en el Antiguo Testamento, como estos 3 ejemplos que hemos dado, en ningún momento, hermanos, vemos a un Dios que quiere al hombre compensarle. Es una obediencia. A ver, papás, cuando le dan una orden a sus hijos, ¿por qué les dan una orden? ¿Porque les van a compensar o por obediencia? Ellos creen que por compensa, ¿verdad? Ellos dicen, ¿y qué me vas a dar? A ver, ¿quieres que vaya a limpiar la yarda? ¿Y qué? ¿De cuánto? Y lo que contestamos los papás generalmente, hermanos. ¿Así nada? Y luego empiezan los chantajes, ¿verdad, hermana Carrera? Y luego ya después los volvemos a decir que lo hagan y quieren que ya les paguemos más. Ya pasaron de ser de chalanes, ahora son maestros, ¿verdad? Curiosamente. La realidad es que en la vida los hijos terminamos obedeciendo a los padres por amor. Terminamos obedeciéndolos por gratitud. Terminamos obedeciendo a los padres por honra. Esos son los parámetros bíblicos. De la misma manera, los hijos de Dios, cuando se trata de servir a Dios, no es por paga. Que vuelvo a repetir, muchos hemos tenido la experiencia que de tanto servir a Dios por tantos años, llega un punto en donde Dios nos llama al ministerio y vivimos por fe. No vivimos en riquezas, y los que iban en riquezas, pues hará ellos y cuentas con Dios, ¿verdad? Pero la Biblia no da claridad de ello. Dice, vivamos simplemente modestamente y con doble honor, mas nunca dice que nos vamos a enriquecer. El que se enriquece, pues cada quien, pero la Biblia no hace mención de ello. Hermana Carrera. Sí. Y si Él quiere enriquecer a un siervo o a un cristiano, gloria a Dios. Pero no servimos a Dios por riquezas. Porque como mucha gente a veces piensa, miren, les voy a platicar esta anécdota. En una ocasión, mi hermana me confesó, me dijo, mira, a veces mis amistades me preguntan que a qué se dedican mis hermanos. Y dice, ya no les digo a qué te dedicas tú. Le digo, ¿por qué? Dice, es que les digo que eres pastor y dicen, ¿aquí o allá? O sea, Juárez o El Paso. Dicen, no, pues en El Paso. ¡Oh, la pura lana! Y luego yo le digo, ¿de veras tienen esa impresión de los pastores del Paso? Le digo, y supieran que a veces los pastores nos traemos hasta los calcetines rotos. Y no es broma, hermanos.
No lo digo para decir, ay, pobre pastor, no tiene calcetines, vamos a comprar unos calcetines. No digo para eso, pero la realidad es que sí sucede. Que un pastor a mí me diga que nunca ha traído calcetines rotos, pues la verdad yo le diría, pues mándeme la receta, porque yo conozco muchos que sí los hemos traído rotos, metafórica y literalmente diciendo que en el ministerio no vivimos ni trabajamos por riquezas, bíblicamente hablando. Lo hacemos por obediencia a Dios, como dije ahorita. Hay un punto al servicio a Dios en donde a Él le place honrarnos más y nos dice, ahora te vas a dedicar para mí al 100%. Pero eso, hermano, aún así, como generalmente cuando enseño en el Instituto Bíblico les digo, si usted no aspira a pastor ni se meta, porque este es un asunto terrible en el contexto de que es mucha responsabilidad y muy poca paga, en el buen contexto de la palabra, en el sentido de que hay muchas cosas en juego y si piensan que esto es por dinero, no es por dinero, esto es por vocación, por llamado, por amor. Y cualquier ministerio y al momento de servir a Dios en la iglesia, en lo más mínimo, en lo público, en lo discreto, haciendo el aseo, cualquier actividad, hermanos, es de la misma manera. Es una responsabilidad, pero también es un honor. Y es algo que se debe efectuar con obediencia. Ahora, dice aquí, servir a Dios en el Nuevo Testamento. ¿Cómo fue visto ahora el servicio a Dios en el Nuevo Testamento? Bueno, el mejor ejemplo que tenemos es Jesús. Jesús mismo, al elegir a sus 12 discípulos, que ahí viene en Lucas la elección de los 12, incluyendo al que lo traicionó, dice, los cuales serían sus mensajeros, porque la palabra apóstol significa mensajero, para anunciar el evangelio de salvación. Debían ser primeramente discípulos de él. Aquí hay una cláusula bien interesante para poder servir a Dios. No se debe servir a Dios si la persona no es salva. No, pastor, pues entonces yo conozco 2, 3 que no llevan una vida cristiana bíblicamente hablando y están sirviendo. Es un error. Porque si usted se fija, cuando Jesús llamó a los suyos, ¿sabe usted qué hizo Jesús previamente antes de elegirlos? ¿Sabía usted que a Jesús ya lo seguían? Miren, hay un concepto que nos ha metido Hollywood o las películas que está errado y lo puedo cotejar con la Biblia para marcar su error. Mucha gente piensa que Jesús iba caminando y agarró a Mateo y Mateo salió corriendo y ya al siguiente día ya era apóstol. Mucha gente tiene esa impresión. Miren, hermanos, cuando nosotros leemos la cronología de los evangelios cautelosamente, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús inicia y arranca su ministerio, en realidad automáticamente muchos lo comenzaron a seguir. Por eso el evangelio de Marcos sí dice que Jesús, antes de elegirlos, dice, se fue a orar una noche antes. Dice, y los eligió. En otras palabras, no crea que ya tenía sus 12. Había más de 12. Y él comenzó a decir, tú, hasta que llegó a los 12. Lo que significa que Jesús, en oración, buscando la voluntad del Padre, que Jesús observó la vida de estos discípulos que ya le seguían y que otros él los eligió, porque fue de las dos maneras. Unos se los eligió y otros de manera automática se fueron añadiendo. Lo que pasa es que los reflectores de los evangelios marca a cada uno de ellos que los llamó y eso hace pensar que él nomás traía sus 12. No, lea cautelosamente y se va a dar cuenta que había aparentemente más de 12, solo que él eligió solo 12. Esto nos lleva a la conclusión. Muchos le seguían. Esto nos lleva a la conclusión que Jesús, cuando llama a su servicio, cuando Dios llama a su servicio, busca corazones que sean salvos, hermanos. Que usted y yo veamos personas que no son salvas y que a veces tienen un servicio a Dios, al prójimo, a la caridad, más elevado y con más compromiso que un hijo de Dios. Eso sin duda alguna se ve. Pero bíblicamente hablando, los que fueron llamados para servir a Dios, a Jesús, fueron sus discípulos primero. Y para ser un discípulo de Jesús, ¿qué tenían que ser, hermanos? Tenían que reconocerlo a Él como el Mesías. ¿Sí lo sabía? Porque ¿cómo se va a seguir a alguien cuando ni siquiera se tiene? Tal vez no en claridad, porque ellos, conforme la revelación progresiva de Jesús sobre la vida de ellos, fueron comprendiendo hasta que Pedro dice, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. De manera progresiva ellos fueron como conociendo y comprendiendo a Jesús como el Mesías. Pero en ese momento, la primera, vamos a llamarlo el primer filtro era básicamente ser salvo, lo diríamos en los días de ahora. Betty.
Dejó su sí. Y es un término, yo he escuchado a muchos predicadores que lo muestran así como que lo agarró y lo empaquetó y vámonos. En realidad pasaron por una elección, hermanos. Bíblicamente pasaron por una elección. Por eso le llama elección. ¿Qué es una elección? En otras palabras, hay más. Y yo elijo a quien yo decido elegir. Y luego seguimos leyendo. Esto significa que aprenderían acerca del plan de Dios para el hombre y sus propósitos. Y posteriormente, al comprender que Dios quiere el bien para el hombre y su iglesia. Servir a Dios está literalmente, espiritualmente cotejado, hermanos. Ligado al bien del hombre. Así lo defino. Al bien del hombre, al bien de la iglesia, al bien de uno mismo. Servir a Dios jamás tiene como propósito dañar. Que no, con el paso del camino lo veamos definitivamente que ya no había propósito de Dios o se desvirtuó el propósito de Dios. Pero servir a Dios siempre tiene como propósito elevar, ganar almas, que la gente madure, que el corazón se desarrolle. Ese es el propósito de Dios. ¿Quién tiene por ahí 2 de Pedro 3:9? Y Romanos 12:5, por favor. A ver, Jaciel, ¿tienes por ahí uno? Muy bien, te escuchamos. Cuando el apóstol Pedro estaba enseñando acerca de esta causa y dice, no quiere que nadie se pierda, yo he enseñado en diversas ocasiones que se refiere a la iglesia. También puede aplicar de manera general al impío, al que no tiene a Cristo en su corazón. Pero la razón por la que hablaba es que si en ocasiones Dios quiere que la iglesia madure, que la iglesia crezca, es porque ¿qué sucede cuando la iglesia madura, cuando la iglesia se compromete, cuando la iglesia sirve? ¿Qué sucede, hermanos? Crece, se fortalece la comunión espiritualmente hablando de la iglesia. El que está perdido viene al conocimiento de Dios. Entonces, en parte, la tardanza de Jesús, la tardanza de Dios, tiene que ver con que el servicio, la iglesia cuando sirve a Dios, la iglesia está prácticamente también contribuyendo para la venida de Cristo. ¿Quién tiene el otro texto bíblico? Romanos 12:5. Te escuchamos, hijo. Entonces el apóstol Pablo comienza a adoctrinar a las iglesias y les comienza a decir, todos somos miembros. Hermanos, dígame una parte de su cuerpo, o tal vez una pregunta medio personal, una parte de su cuerpo que no le guste. ¿Qué pregunta, verdad? Que no le guste. No sé, a ver, hermana Carrera. Ok, está en todo su derecho, no se preocupe, no voy a decir eso en grabación. Pero otra parte. Hay gente, ese es un buen ejemplo. Hay personas que tienen sus dedos de sus pies en una posición incómoda para usar ciertos zapatos, y principalmente me refiero a la mujer. ¿Sí estoy en lo correcto, hermanas? Que si por ellas fueran, irían con el cirujano o no sé con quién, ya sea que les mochen, les corten, les arreglen, les pulan, les limen, yo qué sé cómo se diga, pero que les arreglen sus dedos. ¿Sí estoy en lo correcto, hermanas? Pero la pregunta es, ese dedo feo, como usted lo puede llamar, ¿es parte de usted, sí o no? Pero quisiera que no fuera, ¿verdad? Pero es parte. Mire, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia y comienza a adoctrinar todos, el apóstol Pablo hace una analogía que dentro del cuerpo de Cristo no hay ninguno que sea inútil. Ninguno. No hay ninguno que sea estorbo. Que estorben es otra cosa, ¿verdad? Como dicen los dichos. ¿Qué decían los papás de antes, hermanos? Si no ayuda, no estorbe. Que dura, pero cierta. Pero ese era el pensamiento. Pero en el cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo, cuando empieza a adoctrinar a la iglesia, imagínense, había esclavos, había terratenientes, había gente rica, había gente pobre, había viudas, había huérfanos, había exiliados. A pesar de que todos venían de diferente cultura y todos tenían diferente educación y diferentes habilidades dentro de sus manos, por así decirlo,
dice el apóstol Pablo, todos son cuerpos de Cristo. O sea que nadie se debería de hacer menos, lo que nos lleva a lo siguiente. Servir en el libro de los Hechos, la frase célebre, servir las mesas. Por esta razón, aquellos que fueron elegidos por los apóstoles debían ser hombres de buen testimonio. Cuando dice de buen testimonio se refiere a su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de reaccionar, su manera de creer, etcétera, etcétera. Ya que servían a Dios primeramente y a las necesidades que la iglesia, que eran demasiadas. ¿Sabía usted que la iglesia inicial, la iglesia del primer siglo, una de las cosas que más resaltó en ellos, aparte de los milagros por manos de los apóstoles, obviamente por parte de Dios, lo que más resaltaba en la iglesia inicial era el servicio social, hermanos, el servicio comunitario? Pero había una explicación. No es porque la iglesia como modelo tenga que fungir como servicio social. Había una explicación. Y la explicación era que la iglesia inicial, al formarse, ¿quiénes ustedes creen que eran los que más se acercaban a las buenas nuevas? ¿Los ricos? ¿Los fariseos? Los pobres, las viudas, los huérfanos, los esclavos, los abandonados. Y quiero que figure una iglesia, porque la tenemos que imaginar, una iglesia de gente literalmente pobre y que se acerca a Dios, se acerca a los apóstoles. Por lo tanto, la iglesia inicial tuvo que trabajar al principio, vaya el pleonasmo, al inicio, de una manera muy fuerte la actividad social. Ahora, por eso es que los apóstoles dijeron, no podemos estar haciendo ciertas actividades y descuidar la doctrina. Porque la iglesia no cumple con en algún momento o en alguna parte poder apoyar, no solo en oración, sino también en acción, actividad social a la sociedad. No. La principal causa de la iglesia no es, hermanos, apoyar económicamente a la sociedad. Eso es algo que se tiene que corregir. Ni tampoco es alimentar, hermanos. El principal propósito de la iglesia es el evangelio, es predicar a Cristo, es la salvación, es la doctrina. Ese es el principal objetivo de la iglesia. Betty, ¿tenía un comentario? Sí. Y él dijo la frase célebre, el reino de los cielos ha llegado, dando a entender que era la inauguración, el inicio, el arranque del evangelio de las buenas nuevas, del evangelio que realmente conectaba al hombre con Dios nuevamente. Entonces, los discípulos cuando hicieron esta labor, hermanos, la gente lo abrazó, y dentro de ese suceso, los discípulos tuvieron que decir, alguien más se tiene que hacer cargo de estas actividades. No para hacerlas menos, porque servir a Dios, yo he aprendido con el paso de los años que servir a Dios, hay personas que les gusta que los vean, hermanos, servir a Dios. Es algo común, es algo común. Hay gente que les gusta que, no sé, yo sí he tenido la experiencia de conversar con personas en mi caminar con Dios que me han dicho, no, a mí si no me invitan a predicar, yo no sirvo. Yo digo, bueno, cada quien, ¿verdad? Pero yo no veo en un punto de la Biblia en donde inclusive los mismos apóstoles no anduvieron sirviendo las mesas, también lo hacían, solo que se dieron cuenta que la actividad se tenía que recargar sobre otros hombres para ellos ocuparse sobre lo que era idóneo en ellos. Que yo les aseguro, porque lo podemos cotejar con la Biblia, el apóstol Pablo, que aun cuando eran hombres usados por Dios, en algunas de las ocasiones tenían que ir al trabajo arduo para poder subsistir. ¿Y quién era un ejemplo de ellos? El apóstol Pablo. ¿A qué se dedicaba Pablo cuando llegaba a las ciudades? Y lo interesante del apóstol Pablo, hermano Juan, es que el apóstol Pablo desde su niñez, ¿cuál había sido su formación? Fariseo. En otras palabras, la característica de un fariseo es que si veía a alguien trabajar, ay no, a mí Dios no me llamó eso, Dios me libre. Y este hombre en algún punto de su vida, la Biblia no enseña en dónde, pero no se sabe si fue por instrucción de su padre, que generacionalmente era tradición. No se sabe si ya en Cristo, cuando estuvo allá en Arabia, le tuvieron que decir, mira Pablo, así están las cosas aquí. El evangelio requiere mucho esfuerzo. No se sabe.
Y vas a tener que aprender a hacer algo, porque cuando lleguemos a las ciudades no creas que van a llegar y va a salir el alcalde y te va a decir: bienvenido, el evangelio, pásele, mire, allá está su hotel, y allá lo vamos a hospedar y van a pasar por usted a tales horas para que vaya a aplicar al aerópago. ¿Verdad que no, hermano Daniel? De alguna manera tienes que subsistir. Oiga, qué curioso me escuché, ¿verdad? Como muchos de ahora, ¿verdad? ¿Y dónde me van a hospedar? En fin, no tiene nada de malo, pero cuando se pierde el enfoque, ahí está el problema. Su ministerio. Y poquito peor, ¿no, hermano Daniel? En otras palabras, Pablo no solo abandonó la letra necia, sino también abandonó el corazón, ¿por qué no decirlo? Enriquecido, que no para mal, en el buen sentido. Y tuvo que irse a Chalán, por así decirlo. Uh-huh. O sea, hace que ya sabía lo que le estaba tirando. Ahora, entonces, hermano Daniel, su punto de vista muy apropiado. Entonces, cuando venimos a Cristo, la mentalidad del Hijo de Dios debe de cambiar. Miren, hermanos, yo he visto personas en mi caminar con Dios, personas que tienen posiciones altas en sus trabajos, dueños, empresarios, negociantes, y vienen a Cristo, y una de las áreas que algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos batallan es el sometimiento, porque ellos están acostumbrados ¿a qué? A mandar. Y vienen a Cristo, ¿y cómo es que me va a mandar ese muchachito? ¿Cómo es que me va a mandar ese hermanito, esa hermanita? Que eso se va a ver en el desarrollo de la siguiente clase. Pero es cierto, el corazón del apóstol Pablo tuvo que sufrir ese cambio forzosamente. Y todo hubo una causa y una raíz. ¿Y cuál fue, hermano Daniel? Termine su comentario. Porque Cristo lo salvó. Porque en esa revelación que tuvo mira a quién estás persiguiendo, se le abrieron los ojos y comprendió que en realidad lo que él vivía no era lo correcto y ahora lo iba a poder experimentar de primera mano. Entonces, qué precioso es, hermanos, cuando se comprende que el servir a Dios no estamos sirviendo al hombre, ¿sí? Y es una gratitud que se desarrolla, aunque terminamos sirviendo al hombre literalmente, hermanos, eso no lo negamos. La realidad es que es un trato entre nosotros y Dios. Betty, la hermana Carrera. Uh-huh. De hecho, sí, era una especie de arrogancia, por así decirlo. Era una especie de arrogancia. Y yo creo que cuando venimos a Cristo, algo que el apóstol Pablo cuidó mucho en sus cartas, hermanos, es no hacer distinción entre las personas. No hacer distinción. Porque es posible, porque él venía de esa imagen, de ese pensamiento. Y se dio cuenta, detectó que podía afectar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y comienza a escribirle en las cartas, ya no a los romanos, ¿verdad? Que le dice, ya no hay judío, ni esclavo, ni griego, todos son libres en Dios. Y luego llega a la iglesia de Corinto y les dice lo mismo, no puedes sentar atrás a unos porque son pobres y enfrentes a otros porque son ricos. Y luego va a la carta de Timoteo y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos estaba ligado, en este caso del apóstol Pablo, estaba ligado al servir a Dios por gratitud. Hermana Carrera. Y fíjese, aquí hay algo interesante en su comentario. Dice, el mismo Espíritu de Dios nos guía. Pero la situación es esta, hermana Carrera. El Espíritu Santo utiliza muchos medios para hablarnos. Utiliza en primer lugar su palabra. No le habla a uno algo que uno no conoce. Eso es un filtro bien importante que no debemos de perder de vista. Es que yo sentí de Dios. Espérate, si sentiste de Dios tienes que estar en la Biblia. Si no, te habló alguien más. Te habló tu conciencia, te habló una emoción, te habló el diablo, te habló la tele, pero no fue Dios, porque este es el primer filtro.
Esta es nuestra norma, dice la Biblia, ¿verdad? 2, otro recurso que utiliza el Espíritu Santo para el momento de servir. La iglesia, los sermones, los líderes, los pastores, la consejería, la familia en la fe. Porque sería inapropiado decir, es que a mí ya Dios me dijo que yo no debo de servir. Órale. No, pues sería algo antibíblico, ¿verdad? Que se escuchó muy espiritual, ¿verdad, hermanos? Pues le habló a alguien a él, ¿verdad? Y luego dice aquí, dice, así que la iglesia inicial participaba fuertemente en la ayuda a las viudas, a los pobres necesitados, exiliados, pero sobre todo era hacerlo en obediencia y gratitud por la obra redentora. Todo se trata, hermanos, de gratitud por la libertad, por la salvación, por la causa de Dios. Dice servir a Dios en el Nuevo Testamento, la identidad del cuerpo de Cristo. El tema de servir, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, le fue revelado para enseñanza a la iglesia conforme se daba cuenta del crecimiento en las iglesias. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde servir a Dios? Porque hasta eso, hermanos, ¿dónde servir a Dios? Dios nos da sabiduría dónde hacerlo. ¿Para qué servir a Dios? También Dios nos da sabiduría dónde hacerlo. Caer en la frase célebre, haz el bien sin mirar a quién, tiene cierto grado de peligro. Tiene cierto grado de peligro. Nadie entraría a un trabajo y le van a decir, ¿y qué vas a hacer? Mira, nomás te vamos a pagar una lana y tú vas a agarrar esta caja y la vas a llevar para allá. No, pues no, ¿verdad, hermanos? Ya sabemos de qué se trata esto. Ya sabemos. En la vida cristiana es muy similar. Dios da un porqué al hombre y le dice, ¿por qué estás sirviendo? ¿Para qué estás sirviendo? ¿Dónde debes de servir? Y luego dice aquí, dejando en claro que fuimos creados para hacer, ¿qué dice ahí? Buenas obras, donde está incluido indiscutiblemente servirle con una misión divina. Servir a Dios es una misión divina, hermanos. De eso se trata. Dice que viene de un propósito para la causa de su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Primera de Timoteo 2:9, por favor. Sí. 1:9, perdón, hermano Juan, discúlpeme. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Segunda, ahí me faltó un 1. Segunda de Timoteo 1:9. Discúlpeme, hermano Juan, porque ese texto fue acá muy maléfico, ¿verdad, hermanos? Bien. Ahora sí ya lo encontró, hermano Juan. Segunda carta a Timoteo 1:9, perdón. Que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una manera general, donde abarca no solamente el dar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, sino también incluye el servicio a Dios. Por eso es que el término es general, dice, para la causa del cuerpo de Cristo. Ahora dice aquí, servir a Dios con un corazón de siervo. La iglesia no solo tiene el mensaje de esperanza y salvación para el hombre, sino que este mensaje, para su completo propósito, también debe incluir una formación cristiana en el creyente, el cual servir para la causa del evangelio y su crecimiento, debemos comprender cada acción que realizamos debe primeramente provenir de un corazón de siervo, tal como lo hizo Jesús. ¿Cuántos recuerdan ese evento cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos? ¿Saben por qué Pedro no se dejaba lavar los pies, hermanos? No meramente, bueno, sí era parte también, pero no era la razón principal. El lavar los pies a una persona era el trabajo de un esclavo. Era la función de un esclavo. Cuando Jesús le comienza a lavar los pies a los discípulos, en otras palabras, lo que Jesús les estaba transmitiendo a ellos, ahora yo soy un siervo de ustedes, y les empieza a lavar los pies. Por eso Pedro le dijo, no lo hagas. Se supone que tú eres el maestro, tú eres el Mesías. ¿Cómo vas a ponerte a hacer esto? Y cuando le explica, le dice, te tienes que dejar esto para que puedas, ¿qué? Comprender cuándo. ¿Cuándo le dijo? Después. En otras palabras, lo que Jesús estaba haciendo era diciéndole a los discípulos,
en este momento no van a comprender por qué les estoy lavando los pies. Se figuran a los discípulos, apóstoles ahora, que Dios los usaba como instrumentos para hacer milagros, prodigios, maravillas. Si de repente cuando arreglamos algo en la casa, nos sentimos la quinta maravilla, hermanos. Y eso que no soy mecánico, Si nos sentimos la quinta maravilla. ¿Por qué? Porque del hecho de tener habilidad en algo, de repente se nos sube la espuma. Eso es algo muy natural, hermanos. Imagínense los discípulos que por mano de ellos se levantaban cojos, por manos de ellos salían endemoniados, salían demonios de las personas, por manos de ellos tocaban simplemente pañuelos y las personas eran sanadas. Hermanos, estamos hablando de que en el corazón y en la mentalidad de los discípulos había mucho poder. Y ahora ese poder, inclusive su propia sombra, ahora tenían que ellos que comprender que no importaba todo lo que hacían para Dios, todo era por una causa y era por ser siervo de Él. En otras palabras, lo que hacemos dentro de las iglesias, no importa lo que hagamos, no es para presunción, ni es para exhibición, es por la causa de Él. Ese era lo que Jesús quería transmitirles a ellos. Y luego Filipenses 2:5 al 8, el apóstol Pablo recibe la revelación y nuevamente dice, y aquel que se despojó de todo y vino y se trajo un corazón de siervo para nosotros. Es lo que dice básicamente. Ahora, servir a Dios como iglesia y un solo cuerpo. Dentro de la iglesia existen diferentes pensamientos, caracteres, culturas, personalidades entre sus miembros. Lo cual, al ser enseñados a servir a Dios, esto nos une cuando estamos en un mismo sentir. No importa gente que diga, es que yo soy bien impaciente. Pues agarre paciencia. Ya me imagino en un trabajo, ¿verdad, hermano? Que le diga al jefe, mira, este trabajo es de mucha paciencia. Ah, no, yo no tengo paciencia. ¿Qué le van a decir a usted, hermano? ¿Qué le van a decir? Aguacando el ala, ¿verdad? Porque aquí necesitamos gente paciente. Mira, aquí tú vas a hacer una labor que va a parecer tediosa porque vas a hacer la misma operación 100 veces al día. Ah, no, yo me voy a aburrir de volada. ¿Qué le pasa a esa gente, hermanos? Pues, no son apropiados. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la iglesia, el servicio a Dios, y el servir dentro de la sociedad por un sueldo? Que en la iglesia, el que se tiene que aguantar no es la iglesia, es usted y soy yo. ¿Pero por qué? Porque la misma Biblia enseña que Dios nos ha dado las habilidades, la mente de Cristo, nos ha dado el corazón de Cristo, por así decirlo, para que nuestro corazón se moldee y termine haciendo lo que Él mismo hizo, lo que Él mismo dio como ejemplo. Por eso cuando la gente a veces viene a la iglesia y dice, yo no tengo que andar aguantando. Espérate, es que no estás aguantando al hermano. O sea, sí lo estás aguantando, pero en realidad tienes que voltear a ver la cruz y decir, más porque tengo a Cristo en mi corazón, hermano. Te aguanto. Porque si no, hermano, mira, ya te hubiera despachado. Estas ya son palabras mayores, hermana Carrera. Dale gracias a Dios que soy creyente. Porque si no fuera, hermano, ya, hermano, el 1, 2, 3 ya hubiera salido el espíritu y paqueado, ¿verdad? Hermanos, en realidad dentro de la iglesia, al servir a Dios, los que tenemos que cambiar, escúcheme, somos nosotros. Definitivamente, un cambio de corazón, un cambio de cultura, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Ahí empieza todo. Por eso es que usted puede ver cristianos, ya con este comentario finalizo con la hermana Carrera, usted puede ver cristianos que no tenemos problemas para interactuar con los creyentes. No, es que es bien pasalón, es que tiene una concha. No, no es nada de eso. Es que comprendemos a la luz de la Biblia que todo se trata de Él. ¿A poco usted piensa que los pastores no trabajamos en ocasiones con personas difíciles, hermanos? No, todos son ovejitas, corderos del Señor, ¿verdad? Que andan ahí llevándosela bien suave. No, hermanos, los pastores se mueren de infartos. Se mueren de ataques al corazón. Se mueren de lo más complejo que usted se puede imaginar. De hecho, en Estados Unidos, ahí lo del lugar,
¿Sabían ustedes que en Estados Unidos el trabajo de pastor se considera un trabajo de alto riesgo, hermanos? Se considera un trabajo de alto riesgo, así como me escucha. Está entre los 5 primeros trabajos de alto riesgo en este país, haciendo la clasificación. O sea que ya se imaginará, cuando usted ve al pastor contento, si usted dice, no, el pastor tiene corazón de pollo. No, no tenemos corazón de pollo, es tan carnal como el suyo. La diferencia está que cuando viene el ataque, cuando viene la molestia, cuando viene la impotencia, ¿sabe qué hacemos? Lo tomamos y se lo entregamos así y le decimos, Señor, todo es por amor. Cambia la mentalidad. No, es que bueno que usted es pastor. Es que esta misma mentalidad se debe apropiar en cada creyente. Que todo lo que hacemos lo hacemos por la causa de Cristo. Hermana Carrera. Y de hecho sí, es algo, cualidades necesarias para servir a Dios en la vida cristiana. Ya finalizo con esto y dice, y para poder servir a Dios es necesario utilizar nuestras habilidades, talentos, dones, ministerios entregados por Él para los suyos, ya que servir a Dios sin duda alguna es servir a los demás. Es que en realidad, sí, ahorita estamos hablando de servir dentro de la iglesia, más adelante vamos a extender el panorama. Hermana Carrera. Gracias, hermana Carrera, ya vi yo también el reloj. Póngase de pie, hermano, nomás quedó pendiente la conclusión, pero con esa conclusión son con la que voy a finalizar cuando terminemos este carácter. La semana que entra vamos a continuar con este proceso que vivió la iglesia, hermanos. Los impedimentos que la iglesia tuvo, porque si nos imaginamos nosotros que la iglesia, no, ya la iglesia de Corinto, todos eran bien amables y bien buena ondas. No, hombre, la iglesia de Éfeso, pura chulada ahí, hermanos. En realidad, hermanos, en realidad, las iglesias vivieron sus tiempos difíciles, en donde la doctrina de los apóstoles, principalmente la del apóstol Pablo y la del apóstol Pedro, fue vital para que la iglesia no se desvaneciera, para que la iglesia no cayera, para que la iglesia no se desvirtuara. De la misma manera, cuando una iglesia sirve a Dios y una iglesia ve crecimiento y una iglesia madura, obviamente los problemas se duplican, ¿verdad que sí, hermanos? No es lo mismo tener un hijo que 2, ¿verdad, hermanos? No. Y luego que el segundo viene con más auge a veces, ¿verdad? Y no se diga el tercero y el pilón y así sucesivamente. Parece que entre más van naciendo los hijos, como que las vamos pagando más. En la iglesia es más o menos así. Va creciendo la iglesia y quisiéramos que todos fueran bien sanos en doctrina y obedientes y todo. Y no, hermanos, también dentro del cuerpo de Cristo se vive de todo. De todo, y créame, no lo hemos visto todo completamente. Entonces, es parte del servir al Señor. Yo le quiero pedir por aquí a nuestro hermano Víctor si nos despide en oración en esta mañana.